un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Papa Francisco en el patio de San Dámaso en el Vaticano, hoy miércoles 9 de junio. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet y a través de nuestro portal vaticannews.va y a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Especialmente saludamos a las emisoras que el día de hoy ya están conectadas con nosotros cuando el Papa Francisco está saludando a todos los peregrinos que se han dado cita aquí en el patio de San Dámaso para poder seguir y escuchar la catequesis del Santo Padre en esta audiencia general. Saludamos a Popular TV de Murcia en España, a Setelmont TV en Alicante, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a Radio Cáritas Universidad Católica de Asunción, Paraguay, a Radio ACD, la emisora de Cristo y María en México, a Radio San Camilo en Lima, Perú, a Radio María en El Salvador, a Radio María en Venezuela, a Radio María en Guatemala, a Catholic Fight Network en Estados Unidos, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Georgia, a Radio Paz de Miami, a Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, a EWTN Televisión y a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión. Como les anticipábamos, el día de hoy el Santo Padre va a seguir desarrollando sus catequesis sobre la oración en este largo ciclo de reflexiones que ha dedicado a este tema. El día de hoy escucharemos la penúltima catequesis centrada sobre todo en el tema de perseverar en el amor. El Papa Francisco dirigirá esta catequesis a partir del texto de la carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 15 al 20, que servirán para inspiración del Santo Padre para poder exhortarnos y sobre todo decirnos cómo es que tenemos que perseverar en el amor. Recordamos que en la audiencia general del miércoles pasado, el Papa Francisco habló de la oración y presentó a Jesús como modelo y alma de toda oración. El Santo Padre en esta catequesis nos invitó sobre todo a tener presente los evangelios. Los evangelios nos revelan la importancia de la oración en la vida de Jesús y su relación con los discípulos. Jesús, antes de elegirlos, se pone en oración, dialoga con el Padre y también se pregunta cómo los ha recibido del Padre y así los lleva en su corazón, sabiendo que son humanos, son débiles, siempre es necesario orar en favor de ellos. Con sus actitudes y con el testimonio de su oración perseverante, Jesús se revela como maestro y amigo. Él, a pesar de los errores y las caídas de sus discípulos, espera con paciencia su conversión y ruega por ellos al Padre para que permanezcan a su lado en las pruebas y no pierdan la fe. El Papa Francisco el miércoles pasado también nos dijo que recorriendo las páginas del Evangelio vemos cómo Jesús vive inmerso en un diálogo continuo con el Padre, en comunión con Él. Toma las decisiones más importantes de su misión después de orar, de una oración intensa y prolongada de diálogo con el Padre. Por eso Jesús es el modelo perfecto de la persona que ora. Quiere que aprendamos a orar como Él y nos lo enseña con sus palabras y con su ejemplo. El Santo Padre también dijo que Jesús nos asegura que aun cuando sintamos que nuestras oraciones parezcan vanas o ineficaces, Él no nos abandona, está siempre a nuestro lado, reza en nosotros y con nosotros, intercede a nuestro favor, nos alienta a que perseveremos en la oración, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestro camino, porque es su oración la que hace nuestras humildes peticiones sean eficaces y lleguen al cielo y puedan ser escuchadas. Este ha sido un poco el resumen de lo que el Santo Padre nos había exhortado el miércoles pasado, presentando a Jesús como modelo y sobre todo como alma de toda oración. Vemos que el Papa continúa saludando a todos los peregrinos, diferentes peregrinos que han venido de diferentes países, que están aquí en el patio de San Dámaso, sacerdotes, religiosas, laicos, familias, consagrados, consagradas que
están participando en esta audiencia general. El Papa bendice a los objetos religiosos y los objetos de oración que le presentan. También firma algunos libros y cuadernos, y también bendice, sobre todo, bendice a todos los peregrinos. Acabamos de ver que ha dado la bendición a una mujer embarazada, bendice a los niños, bendice a los ancianos y también a las personas enfermas. El Papa manifiesta su cercanía a través de estos gestos con todos los peregrinos que el día de hoy lo están acompañando en esta catequesis desde el patio de San Dámaso aquí en el Vaticano. Un niño le hace entrega de un dibujo y el Papa intercambia su saludo con una bendición. Recordemos que este mes de junio está también dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y seguramente el Papa también tendrá algunas palabras al respecto de esta celebración litúrgica, de esta fiesta que vamos a celebrar este viernes en muchas iglesias locales y en toda la Iglesia Universal. El mes de junio es un mes en el cual todos los cristianos y las iglesias particulares se consagran de modo especial al Sagrado Corazón de Jesús. Al igual que en el mes de mayo, la Iglesia vivía esa cercanía de su consagración, de su dedicación y su devoción a la Virgen María. Este mes estaremos y nos acercaremos más a ese corazón misericordioso de Jesús, y también podremos hacer y presentar nuestras oraciones para que el Sagrado Corazón de Jesús pueda acogerlos e interceder por todos nosotros y por todas nuestras necesidades. Asimismo, recordamos que el Santo Padre ha mantenido diferentes iniciativas y actividades durante este tiempo, un tiempo en el cual ha dedicado ocasiones especiales para poder reflexionar en este año especial dedicado a la familia, este año de la familia Amoris Laetitia, que concluirá en el mes de junio de 2022 con el Encuentro Mundial de las Familias aquí en Roma. Iremos desarrollando y también iremos profundizando sobre los diferentes temas y de cómo ha sido acogido este documento que habla del amor familiar. En este contexto también la intención de oración del Santo Padre para este mes de junio está dedicado a los matrimonios y sobre todo a los jóvenes que se preparan para recibir este sacramento. El Papa nos invita a rezar, sobre todo por aquellos jóvenes que tienen temor de acercarse a este sacramento del matrimonio, y nos invita sobre todo a pedir por ellos, por aquellos que se están preparando para este encuentro definitivo, para esta alianza que se forma y que se consagra en el matrimonio. Además, invita a que en las parejas y en los matrimonios ya consolidados puedan tener paciencia para poder superar y alcanzar lo que el Señor nos invita y nos llama, que el sueño de Dios es el amor y que la familia es el lugar indicado y especial para poder vivir este sueño y este amor de Dios. El Santo Padre ha recibido un regalo que en este momento lo está abriendo de parte de un niño, y pide al niño que pueda ayudarle a compartir estos dulces que ha recibido. Es un gesto de cercanía que muestra el Papa Francisco con las personas que poco a poco, los peregrinos y también turistas de diferentes partes del mundo, vienen ya hasta el Vaticano después de que esta pandemia parece estar encontrando una vía de salida, una pandemia que ha afectado no solamente al mundo desde el punto de vista sanitario, económico y social, sino también algunas celebraciones y algunos encuentros que ha tenido el Santo Padre han sido suspendidos a causa de las medidas restrictivas y medidas sanitarias de la pandemia. Hoy ya vemos que en muchos lugares y en muchos países se va dando apertura a los encuentros, a las celebraciones de manera restringida todavía, pero ya se va viviendo ese sentido de iglesia, de comunidad, de encuentro, de participación.
Mientras el Santo Padre continúa saludando en esta ocasión a una señora mayor a quien bendice, nos preparamos para poder escuchar su reflexión y su catequesis sobre este tema tan importante de la oración en la vida del cristiano. Ha desarrollado diferentes temas, ha ido tocando todos los ámbitos que conciernan a la oración desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la tradición, desde el catecismo de la Iglesia, desde la figura de Jesús. Ha presentado también diferentes ejemplos, como por ejemplo la Virgen María. Ha hablado de los diferentes tipos de oración, la oración vocal, la meditación, la oración con los salmos, que es una gran riqueza, ha dicho el Papa Francisco, para los cristianos. Tenemos en los salmos una biblioteca de textos, poesías, narraciones, cantos, que nos pueden ayudar a hacer y dirigir nuestra oración hacia el Padre. También ha hablado de la oración de la Santísima Trinidad, la oración trinitaria, la oración que va dirigida hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que también podemos invocar la intercesión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, ha dedicado un espacio en este siglo de catequesis para hablar de la oración en la liturgia. Se ha detenido algunas de estas catequesis a reflexionar cómo la liturgia nos presenta momentos especiales de oración a partir de la liturgia de las horas, a partir de las celebraciones litúrgicas y también a partir de la celebración de los sacramentos en la Iglesia. Es así que ya estamos listos para poder escuchar esta penúltima catequesis dedicado a este tema de la oración y el día de hoy de modo especial de cómo perseverar en la oración y en el amor. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, procuren que nadie devuelva el mal por mal. Por el contrario, esfuércense por hacer siempre el bien entre ustedes y con todo el mundo. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes. En Cristo Jesús, no extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías. Palabra de Dios. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours ce qui est bien entre vous. Ahora escuchemos la lectura de esta carta de San Pablo apóstol a los tesalonicenses en lengua francesa. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Brethren, see that none of you repays evil for evil, but always seek to do good to one another and to all. Rejoice always. Pray constantly. Estamos escuchando en inglés cómo el apóstol San Pablo invita a los hermanos a que procuren que nadie devuelva mal por mal. Por el contrario, esfuércense por hacer siempre el bien entre ustedes y con todo el mundo.
The word of the Lord. Y ahora escuchamos la proclamación de esta misma lectura en nuestro idioma español. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Antes de ello, la lectura en alemán, donde San Pablo pide que también estemos alegres, orando sin cesar, dando gracias a Dios en toda ocasión, porque esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. Y agrega, no extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías. Löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estén atentos para que ninguno devuelva mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien unos a otros y a todo el mundo. Estén siempre alegres, oren con perseverancia, den gracias a Dios por todo, porque esta es su voluntad en Cristo Jesús con respecto a ustedes. No apaguen el espíritu ni desprecien las profecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, vede que ninguém pague a outro mal por mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Vivei sempre contentes. Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Palavra do Senhor. Después de haber escuchado la proclamación de este pasaje bíblico en lengua portuguesa, ahora nos disponemos a escuchar el mismo pasaje de San Pablo en árabe. احترسوا أن يجازي أحد شرا بشر بل يطلب الخير دائما بعضكم لبعض واطلبوه لجميع الناس. افرحوا دائما لا تكفوا عن الصلاة. اشكروا على كل حال فتلك مشيئة الله لكم في المسيح يسوع. لا تخمدوا الروح لا تزدروا النبوءات. كلام الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe. Zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. In questa penultima catechesi sulla preghiera, En esta penúltima catequesis sobre la oración, hablamos de la
perseverancia al rezar. Es una invitación, es más, un mandamiento que nos viene de la Sagrada Escritura. El itinerario espiritual del peregrino ruso empieza cuando se encuentra con una frase de San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Oren constantemente, en todo dad gracias. La palabra del apóstol toca a ese hombre y él se pregunta cómo es posible rezar sin interrupción, dado que nuestra vida es fragmentada en muchos momentos diferentes que no siempre hacen posible la concentración. De este interrogante empieza su búsqueda, que lo conducirá a descubrir la llamada oración del corazón. Essa consiste nel ripetere con fede, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio. Esa consiste en repetir con fe, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí pecador. ¿Lo han escuchado? Lo decimos juntos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí pecador. Una simple oración, pero muy bella. Una oración que poco a poco se adapta al ritmo de la respiración y se extiende a toda la jornada. ¿Cómo era? Señor Jesucristo, ten piedad de mí pecador. No lo he escuchado. Más fuerte. Señor Jesucristo, ten piedad de mí pecador. Hay que repetirla, es importante. De hecho, la respiración no cesa nunca, ni siquiera mientras dormimos, y la oración es la respiración de la vida. ¿Cómo es posible custodiar siempre un estado de oración? El Catecismo nos ofrece citas bellísimas tomadas de la historia de la espiritualidad que insisten en la necesidad de una oración continua, que sea el fulcro de la existencia cristiana. Cito algunas de ellas. Afirma el monje Evragio Póntico: no nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, pero sí tenemos una ley que nos manda a orar sin cesar. El corazón siempre está en oración. Hay, por tanto, un ardor en la vida cristiana que nunca debe faltar. Es un poco como ese fuego sagrado que se custodiaba en los templos antiguos, que ardía sin interrupción y que los sacerdotes tenían la tarea de mantener alimentado. Así es. Debe haber un fuego sagrado también en nosotros, que arda en continuación y que nada pueda apagar. No es fácil, pero debe haber algo así. San Juan Crisóstomo, pastor atento a la vida concreta, predicaba así: conviene que el hombre, estando en la plaza o mientras da un paseo, igualmente el que está sentado ante su mesa de trabajo, o mientras está comprando, o mientras vende, o también mientras cocina. Pequeñas oraciones. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ayúdanos. Por lo tanto, la oración es una especie de pentagrama musical donde nosotros colocamos la melodía de nuestra vida. No es contraria a la laboriosidad cotidiana, no entra en contradicción con las muchas pequeñas obligaciones y encuentros. Si acaso es el lugar donde toda acción encuentra su sentido, su porqué y su paz. La oración. Cierto, poner en práctica estos principios no es fácil. Un padre y una madre ocupados con 1000 cometidos pueden sentir nostalgia por un periodo de su vida en el que era fácil encontrar tiempos cadenciosos y espacios de oración. Después, los hijos, el trabajo, los quehaceres de la vida familiar, los padres que se vuelven ancianos. Se tiene la impresión de no conseguir nunca llegar a la cima de todo,
Entonces, hace bien pensar que Dios, nuestro Padre, que debe ocuparse de todo el universo, se acuerda siempre de cada uno de nosotros. Por tanto, también nosotros debemos acordarnos siempre de Él. Podemos recordar que en el monaquismo cristiano siempre se ha tenido en gran estima el trabajo, no solo por el deber moral de proveerse a sí mismo y a los demás, sino también por una especie de equilibrio interior. Un equilibrio interior. Es arriesgado para el hombre cultivar un interés tan abstracto que se pierda el contacto con la realidad. El trabajo nos ayuda a permanecer en contacto con la realidad. Las manos entrelazadas del monje llevan los callos de quienes empuñan la pala y el azado. Cuando en el Evangelio de Lucas Jesús dice a Santa Marta que lo único verdaderamente necesario es escuchar a Dios, no quiere en absoluto despreciar los muchos servicios que ella estaba realizando con tanto empeño. En el ser humano todo es binario. Nuestro cuerpo es simétrico. Tenemos 2 brazos, 2 ojos, 2 manos. Así también el trabajo y la oración son complementarios. La oración, que es la respiración de todo, permanece como el fondo vital del trabajo, también en los momentos en los que no está explicitada. Es deshumano estar tan absortos por el trabajo como para no encontrar más el tiempo para la oración. Al mismo tiempo, no es sana una oración que sea ajena a la vida, una oración que es ajena a la vida cotidiana. Se hace espiritualismo, lo peor, se hace ritualismo. Recordemos que Jesús, después de haber mostrado a los discípulos su gloria en el monte Tabor, no quiere alargar ese momento de éxtasis, sino que baja con ellos del monte y retoma el camino cotidiano, porque esa experiencia tenía que permanecer en los corazones como luz y fuerza de su fe, como luz y fuerza para los días próximos, los días de la pasión. Así los tiempos dedicados a estar con Dios avivan la fe, la cual nos ayuda en la concreción de la vida, y la fe a su vez alimenta la oración sin interrupción. En esta circularidad entre fe, vida y oración se mantiene encendido ese fuego del amor cristiano que Dios se espera de cada uno de nosotros. Y repitamos esa oración sencilla que es tan hermosa y podemos repetirlo durante el día. Podemos decirlo si todavía lo recuerdan, todos juntos. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Hay que decir esta oración continuamente para estar en unión con Jesús. Gracias. Con esta invitación de rezar en todo momento de la jornada, repitiendo esta oración, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, concluye la catequesis del Papa Francisco, hoy miércoles 9 de junio, en el cual el Papa ha dedicado esta penúltima catequesis sobre la oración al tema de perseverar en el amor. A continuación, escuchemos los saludos en lengua francesa de todos los fieles y peregrinos que están siguiendo esta audiencia general. El monitor está recordando que al final de la catequesis se rezará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá su bendición apostólica a todos los presentes y a quienes siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. A continuación hace una síntesis de la catequesis que el Santo Padre ha pronunciado. Est une invitation et même un commandement qui nous vient de l'Écriture sainte. Dans son itinéraire spirituel,
le pèlerin russe se demande comment il est possible de prier sans interruption. De cette question commence sa recherche qui le conduira à découvrir ce qu'on appelle la prière du cœur. Elle consiste à répéter avec foi: Seigneur Jésus, Fils du Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Cette prière s'adapte petit à petit au rythme de la respiration et s'étend à toute la journée. La prière est comme une portée musicale sur laquelle nous mettons la mélodie de notre vie. Elle n'est pas en Recordando el texto de contradiction San avec Pablo a la l'activité carta de los quotidienne. tesalonicenses, dice que la palabra del apóstol toca a ese hombre, al peregrino ruso, y él se pregunta cómo es posible rezar sin interrupción, dado que nuestra vida está fragmentado en muchos momentos diferentes que no siempre hacen posible la concentración. De este interrogante empieza su búsqueda, que lo conducirá a descubrir la llamada oración del corazón. Esta consiste en repetir con fe: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Una oración que poco a poco se adapta al ritmo de la respiración y se extiende a toda la jornada. De hecho, la respiración no cesa nunca, ni siquiera mientras dormimos, y la oración es la respiración de la vida. La foi, à son tour, alimente la prière sans interruption. Dans cette circularité entre foi, vie et prière, le feu de l'amour chrétien reste allumé, amour que Dieu attend de chacun de nous. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. Hermanos y hermanas, la oración es una necesidad vital para una vida cristiana sana y fructífera. Aprendamos a encontrar en el corazón de nuestras actividades cotidianas los momentos de recogimiento y de meditación para ofrecer al Señor nuestras preocupaciones, nuestras emociones, nuestras esperanzas, como también la vida del mundo. Entonces seremos discípulos según el corazón de Cristo. Sobre cada uno de ustedes invoco la paz y la bendición de Dios. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les personnes de langue française. Frères et sœurs, la prière est une El nécessité Papa a los vitale fieles de lengua pour une vie francesa les chrétienne recuerda saine et fructueuse. cómo la vida cristiana tiene necesidad de este elemento vital que es la oración en nuestras actividades cotidianas para presentar nuestras preocupaciones, emociones, esperanzas ante el Señor y poderlas ofrecer a Él. Así seremos discípulos según el corazón de Cristo. Selon le cœur du Christ. Sur chacune de vos personnes, j'invoque la paix et la bénédiction de Dieu. Enseguida escucharemos las intenciones y también los saludos de las comunidades de lengua inglesa que están siguiendo esta audiencia general. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now consider the importance of perseverance in prayer. Reflecting on St. Paul's encouragement to pray unceasingly, the Church's spiritual writers have questioned
how it is possible to remain in a constant state of prayer. The Russian ascetic tradition developed the prayer of the heart based on repeating the words. El monitor, retomando una pregunta que ha realizado el Papa Francisco en su catequesis, dice: ¿cómo es posible custodiar siempre un estado de oración? El catecismo nos ofrece citas bellísimas tomadas de la historia de la espiritualidad que insisten en la necesidad de una oración continua, que sea el fulcro de la existencia cristiana, y presenta una de ellas el testimonio del monje Ebragio Póntico, que nos dice: no nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar. Hay por tanto un ardor en la vida cristiana que nunca debe faltar. Es un poco como ese fuego sagrado que se custodiaba en los templos antiguos, que ardía sin interrupción y que los sacerdotes tenían la tarea de mantener alimentado. Así es, debe haber un fuego sagrado también en nosotros, ha dicho el Papa, que arda en continuación y que nada pueda apagar. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saludo cordialmente i pellegrini di lingua inglese. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua inglesa. Invito a todos a cultivar una oración constante, capaz de unir nuestra vida cotidiana y ofrecerla como sacrificio agradable al Señor. Sobre ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz de Cristo. Que Dios los bendiga. I cordially greet the English-speaking faithful. I invite everyone to grow. El Santo Padre expresa a los peregrinos de lengua inglesa, sobre todo, que cultiven una oración constante, que sea capaz de unir la vida diaria y ofrecerla como un sacrificio agradable al Señor. I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Los peregrinos de lengua alemana, también presentes en esta audiencia general, presentan sus saludos al Papa Francisco y se unen en oración a sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Die Heilige Schrift lädt uns ein, ja, sie gebietet uns, ohne Unterlass zu beten. Und die Gläubigen aller Zeiten haben sich gefragt, wie man sich solch unaufhörliches Gebet vorstellen soll und wie es sich konkret verwirklichen lässt. In dieser Hinsicht ist das Buch Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers zu einem Klassiker der geistlichen Literatur geworden. Es beschreibt den inneren Weg des sogenannten Herzensgebetes, das beständig und dem Atem folgend die immer gleiche Anrufung des Namens Jesu wiederholt, bis sich dieses Gebet dann mit dem unbewussten, kontinuierlichen Rhythmus des Atems verbindet. Wie der Atem setzt sich dieses Beten dann fort, auch wenn man mit anderen Dingen beschäftigt ist. Die biblische Aufforderung, ohne Unterlass zu beten, muss also keineswegs in einem Widerspruch zu unseren vielfältigen Aufgaben und Verpflichtungen des Alltags stehen. En la síntesis de la catequesis en alemán, el monitor está recordando cómo podemos mantenernos constantes en la oración y sobre todo perseverantes en la oración. Y resalta que es difícil poner en práctica este principio. No es fácil, dice, y pone el ejemplo de un padre y una madre que, ocupados con mil cometidos, pueden sentir nostalgia por un periodo de su vida en el que era fácil encontrar tiempos cadenciosos y espacios de oración.
Después, los hijos, el trabajo, los quehaceres de la vida familiar, los padres que se vuelven ancianos. Se tiene la impresión de no conseguir nunca llegar a la cima de todo. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, venerdì celebriamo la solennità del Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, el viernes celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Pidamos al Señor de hacer batir nuestro corazón como el suyo, que lo purifique de todo lo que es terreno, de todo lo que es orgullo y desorden, de todo lo que es insensible, que lo llene de sí, para que en su amor y en el temor de Él, nuestro corazón pueda encontrar la paz. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, am Freitag feiern wir das Herz-Jesu-Fest. Bitten wir den Herrn um ein Herz. El Santo Padre invita a todos los fieles de lengua alemana a que este viernes que celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pidamos tener un corazón como el suyo, para poder así estar llenos de su amor y del temor de Dios, para poder encontrar la paz. Ahora escuchemos los saludos en nuestro idioma. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la perseverancia en la oración. Orar constantemente es una invitación, más aún, una exhortación que nos hace la Sagrada Escritura. Pero ¿cómo es posible rezar sin interrupción? Esta fue la búsqueda del peregrino ruso, que descubrió la oración del corazón, una oración breve que consiste en repetir al ritmo de la respiración y durante toda la jornada: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. En efecto, en la vida necesitamos tanto de la oración como del aire que respiramos. En la historia de la espiritualidad encontramos diversos autores que insisten en la necesidad de una oración perseverante y continua, que sea el centro de la existencia cristiana, el pentagrama donde se apoye la melodía de nuestra vida, el fuego sagrado que arda en nosotros sin cesar y que nada lo pueda apagar. Vivir estos principios no es fácil, pero estamos llamados a hacerlos vida manteniendo el equilibrio entre trabajo y oración, es decir, intentando que el trabajo no nos absorba hasta el punto de no encontrar tiempo para orar. Y por otra parte, estando atentos a que nuestra oración no se convierta en un espiritualismo que nos aleje del contacto con la realidad. En definitiva, la circularidad entre fe y vida y oración mantiene encendido en nosotros el fuego del amor. Los tiempos dedicados a estar con Dios reavivan nuestra fe y esto se traduce en nuestra vida concreta. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En estos días en que nos preparamos a celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pidamos al Señor que haga nuestros corazones semejantes al suyo, humildes, misericordiosos y perseverantes en el amor, en la oración y en las buenas obras. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por necessidades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Hoje falaremos da perseverança na oração, partindo da exortação a orar sem cessar, que nos faz São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Mas como isso é possível, uma vez que a nossa vida é fragmentada, com tantos momentos diversos que dificultam a manter a concentração? Temos a resposta para tal dilema na tradição da espiritualidade cristã, que ensina que a oração deve ser como fogo sagrado que ardia nos antigos templos, sempre alimentado para não se apagar. Na prática, significa que podemos estar em atitude orante em todas as circunstâncias da nossa vida diária, como uma partitura em que colocamos a melodia da nossa existência. No fundo, trata-se de ter presente que Deus sempre se lembra de nós e que nós também devemos nos lembrar sempre dele. Por fim, não nos esqueçamos que a tradição monástica cristã sempre deu uma grande importância ao trabalho, pois este ajuda a evitar que a oração se desconecte da vida concreta. Com efeito, do mesmo modo que no ser humano todo é El binário. monitor está recordando cómo la oración es una especie de pentagrama musical donde nosotros colocamos la melodía de nuestra vida. Una actitud que no es contraria a la laboriosidad cotidiana, no entra en contradicción con las muchas pequeñas obligaciones y encuentros que tenemos durante el día. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua portuguesa, queridos hermanos y hermanas. En este mes de junio dedicado al Sagrado Corazón, podamos experimentar en la oración la invitación a ir hacia Jesús, llevando nuestras fatigas y dificultades para encontrar consuelo y así aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Que Dios los bendiga. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Queridos irmãos y irmãs, El Santo Padre también invita a los fieles de lengua portuguesa a que en este mes de junio dedicado al Sagrado Corazón podamos experimentar en la oración la invitación de ir hacia Jesús, llevando nuestras fatigas y nuestras dificultades. E aprender dele, que é manso e humilde de coração. Deus vos abençoe. A continuación escucharemos los saludos de las comunidades y las iglesias de lengua árabe que también están siguiendo esta audiencia general y que se unen en oración a las intenciones del Romano Pontífice en la guía y conducción de la Iglesia Universal. Asimismo, el monitor realiza un resumen de la catequesis que ha pronunciado el Papa Francisco. وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في موضوع الثبات في المحبة، وذلك من خلال المثابرة على الصلاة، لأنها دعوة لا بل هي أمر يأتينا من الكتاب المقدس الذي قال: لا تكفوا عن الصلاة. في الحياة المسيحية حرارة يجب أن لا تنقطع أبداً، تشبه النار المقدسة التي كانت تحفظ في المعابد القديمة والتي كانت تحترق دون انقطاع، وكان على الكهنة أن يحافظوا عليها مشتعلة.
هكذا يجب أن تكون فينا أيضا نار مقدسة تشتعل باستمرار ولا يطفئها شيء. الصلاة هي نوع من خط موسيقي نضع نحن فيه لحن حياة. Partiendo de la pregunta cómo es posible custodiar siempre un estado de oración, está recordando las palabras del Papa Francisco, donde dice que podemos recordar que en el monaquismo cristiano siempre se ha tenido en gran estima el trabajo, no solo por el deber moral de proveerse a sí mismo y a los demás, sino también por una especie de equilibrio interior. Es arriesgado para el hombre cultivar un interés tan abstracto que se pierde en el contacto con la realidad. El trabajo nos ayuda a permanecer en contacto con la realidad. Las manos entrelazadas del monje llevan los callos de quienes empuñan la pala y azada. Cuando en el Evangelio de Lucas Jesús dice a Santa Marta que lo único verdaderamente necesario es escuchar a Dios, no quiere en absoluto despreciar los muchos servicios que ella realizaba con tanto empeño. الانغماس في العمل إلى حد أننا لا نجد وقتا للصلاة أمر غير طبيعي. الأوقات المكرسة للمكوث مع الله تحيي الإيمان، والإيمان يساعدنا في الحياة العملية ويغذي الصلاة دون انقطاع. في هذه الدائرة بين الإيمان والحياة والصلاة تظل نار المحبة المسيحية التي ينتظرها الله من كل واحد منا مشتعلة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saludo ai fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. La oración es el respiro de la vida y todos nosotros estamos invitados a vivirla para que se convierta en una oración constante. Ese es el fulcro de la existencia cristiana, como el respiro que no puede faltar. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. الصلاة هي نفس الحياة. El Papa recuerda a los fieles de lengua árabe que la oración es el respiro de la vida y que pide que todo esto se convierta en una oración continua para que así la existencia cristiana sea como el respiro que nunca pueda faltar la oración. Vamos llegando al final de la audiencia general con los saludos en polaco. La iglesia en Polonia y las comunidades y la presencia de tantos misioneros polacos en diferentes partes del mundo que están siguiendo esta audiencia general se unen al Santo Padre en oración y también presentan sus saludos al Romano Pontífice. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie wierni przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w tej przedostatniej katechezie na temat modlitwy mówimy o wytrwałości. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby modlić się nieustannie. Dobrym przykładem wytrwałości w modlitwie jest tak zwana modlitwa serca. Polega ona na powtarzaniu z wiarą: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Ta modlitwa stopniowo dostosowuje się do rytmu oddechu i rozciąga się na cały dzień. Oddech bowiem nigdy nie ustaje, nawet podczas snu, a modlitwa jest oddechem życia. Jak możemy zatem zawsze utrzymywać stan modlitwy? Święty Jan Chryzostom głosił, że można modlić się nawet na targu, czy w czasie samotnej przechadzki, czy też kupując... En el resumen en polaco se recuerda cómo la oración es una invitación, y más que una invitación es un mandamiento que nos viene de la Sagrada Escritura. Cuando escuchamos la lectura de San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, nos dice: oren constantemente, en todo den gracias al Señor. En este sentido, está recordando que en el ser humano todo es binario. Nuestro cuerpo es simétrico, tenemos dos brazos, dos ojos, dos manos. Así también el trabajo y la oración son complementarios. La oración, que es la respiración de todo, permanece como el fondo vital del trabajo.
también en los momentos en los que no está explicitada. Es deshumano estar tan absortos por el trabajo como para no encontrar más tiempo para la oración. Al mismo tiempo, no es sana una oración que sea ajena a la vida. Una oración que no sea ajena a la vida se convierte en espiritualismo o ritualismo. Recordemos que Jesús, después de haber mostrado a los discípulos su gloria en el monte Tabor, no quiere alargar ese momento de éxtasis, sino que baja con ellos del monte y retoma el camino cotidiano. Bóg, nasz Ojciec, zawsze pamięta o każdym z nas. Dlatego i my musimy zawsze o Nim pamiętać, właśnie poprzez modlitwę. Obecnie Ojciec Święty pozdrowił wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente a tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. El viernes próximo celebraremos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. En ese día, en el centenario del aniversario de la consagración del pueblo polaco al Sagrado Corazón de Jesús, sus obispos renovarán solemnemente este acto. Los exhorto para que, llenos del amor divino, puedan obrar por la construcción de la civilización del amor. Los bendigo de corazón. Pozdrawiam serdecznie wszystkich El Polaków. Papa Francisco recuerda que el próximo viernes, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el pueblo polaco se ha consagrado al Corazón de Jesús y se cumple este año el centenario de esta consagración, en el cual los obispos van a renovar solemnemente este acto. También pide que puedan colaborar en la construcción de la civilización del amor. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle sincera fedeltà. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresar sincera fidelidad y afecto y rezan por su universal ministerio apostólico. A la conclusión de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y al final el Santo Padre impartirá la bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a los que están sufriendo. Bendicirá también los rosarios y los objetos de devoción religiosa que cada uno lleva consigo. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana, en particular a los jóvenes comunicadores que se han sumado a la iniciativa del Dicasterio para la Comunicación, a los jóvenes del grupo Contacto de Torino, a los jóvenes de Grottaferrata, que han recogido fondos para las vacunas para los más necesitados, a los estudiantes de la región de los Abruzos que han participado en el concurso del pesebre. Pasado mañana celebraremos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, en el cual el amor de Dios se ha hecho y ha venido al encuentro de la entera humanidad. Invito a cada uno de ustedes a mirar con confianza al Sagrado Corazón de Jesús y a repetir frecuentemente, sobre todo durante este mes de junio: Jesús, manso y humilde de corazón, transforma nuestros corazones y enséñanos a amar a Dios y al prójimo con generosidad. Mi pensamiento va al final, como de costumbre, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Que el corazón de Cristo, fuente del amor que ha redimido al mundo, los acompañe y los sostenga siempre. A todos les imparto mi bendición. Ahora todos entonemos juntos el canto del Padre Nuestro. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie
vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos omnipotens Deus, Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la bendición apostólica del Papa Francisco concluye esta audiencia general de hoy, miércoles 9 de junio, en el cual el Santo Padre nos ha hablado una vez más de este tema tan importante que es la oración, sobre todo de cómo perseverar en el amor. Recordamos la invitación del Papa que en estos días que nos preparamos a celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pidamos al Señor que haga nuestros corazones semejantes al suyo, humildes, misericordiosos y perseverantes en el amor, en la oración y en las buenas obras. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a seguir en sintonía a través de nuestra página web en vaticannews.va y a través de nuestros informativos radiales. Que tengan una buena semana y un buen domingo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.